Bueno, vamos a continuar entonces con la clase de legislación y técnica fiscal 2. Vamos a seguir en este tercer envío a hablar del objeto del impuesto. Ya habíamos visto el artículo primero, inciso A de la ley. Ahora vamos a hablar del artículo primero, inciso B de la ley. Este artículo primero, inciso B de la ley, establece que estarán alcanzados por el impuesto las obras, locaciones y prestaciones de servicios del artículo tercero realizadas en el país. De acá podemos sacar tres conclusiones. En primer lugar, que tenemos que, para definir cuáles son las operaciones alcanzadas por el impuesto, remitirnos al artículo tercero de la ley del IVA, que me va a decir cuáles son aquellas obras, locaciones y prestaciones de servicios que quedan comprendidas en esta definición. Segundo, que tienen que ser prestaciones realizadas en el país, con lo cual acá nos remitimos a la definición de qué es el país que definimos recién cuando hablamos del hecho imponible de la venta, ¿sí? Respectivamente. Y en tercer lugar, algo muy importante, que en el caso de las obras, locaciones y prestaciones de servicios, no es necesario el elemento subjetivo para que esté alcanzado por el impuesto. A diferencia del hecho imponible del primero A, que necesitamos del elemento subjetivo para que sea el hecho imponible de venta de cosas muebles, en este caso, para lo que son las obras, locaciones y prestaciones de servicios, no es necesario, ¿sí? El elemento subjetivo. Excepto en un caso que ya les voy a comentar. En general, en el resto de los casos no es necesario elemento subjetivo para que esté alcanzado por el impuesto. Más allá de esto, y para avanzar en el dictado de la materia, tenemos que remitirnos eh, eh, al artículo tercero de la ley del IVA para definir cuáles son aquellas operaciones alcanzadas por el impuesto. Y allí encontramos en el artículo tercero, inciso a los trabajos sobre inmuebles de tercero, es decir, toda aquella construcción de cualquier naturaleza, instalaciones, reparaciones, trabajo de mantenimiento y conservación, viviendas prefabricadas, ¿sí? Todo lo que sean trabajos sobre inmuebles terceros están alcanzados por el impuesto al valor agregado, ¿sí? Por ejemplo, si yo a mí me contrata el Estado para hacer una ruta, yo hago una ruta sobre inmuebles del Estado, con lo cual estoy realizando trabajos sobre inmuebles de terceros. Si otra persona me contrata para construir un edificio o una casa sobre un terreno de la propiedad de esa tercera persona, también estoy realizando obras o trabajos sobre inmuebles de terceros respectivamente. ¿Está? El segundo hecho imponible, el artículo primero, el tercero, inciso de la ley, se refiere a la obra realizada directamente a través de terceros sobre inmueble propio, ¿sí? A diferencia del caso anterior, acá los trabajos son realizados sobre lo que son sobre inmueble propio, pero tienen una particularidad. Para que esa operación esté alcanzada por el impuesto, es necesario que sea realizado por los sujetos del artículo cuarto, inciso D de la ley del IVA, es decir, por lo que comúnmente nosotros denominamos empresas constructoras. Acá este es el caso de excepción donde necesitamos el elemento subjetivo para que sea derecho imponible obra. Entonces, en este caso, el artículo cuarto, inciso D de la ley del IVA, cuando hablamos de empresas constructoras, me decir a cualquier empresa que realiza obras sobre inmueble propio, cualquiera sea la forma jurídica que haya adoptado, empresa unipersonal, sociedad, sociedad de hecho, fideicomiso, contrato, los UTE, etcétera, mientras realiza obras sobre el inmueble propio con el ánimo de obtener un lucro con su posterior venta o ejecución, me constituye una empresa constructora. Por lo tanto, la obra sobre el propio realizada por esa empresa constructora va a estar alcanzada por el impuesto a valor agregado. En la clase anterior dijimos que la venta de inmuebles no estaba grabada por el IVA, y eso es así. Ahora, cuando esa venta de inmueble involucra una obra sobre inmueble propio realizada por una empresa constructora del artículo cuarto, inciso D de la ley del IVA, la parte del precio de venta de inmueble atribuible a esa obra sí va a estar alcanzado por lo que es el impuesto. Con lo cual queda claro que si bien la venta de inmueble no está grabada por el impuesto, hay que tener en claro que cuando involucra una obra sobre inmueble propio, hay que analizar si esa obra sobre inmueble propio sí está alcanzada por el impuesto o no. ¿Está? Ejemplo de ello, si yo tengo un terreno y vendo un terreno, es una mera venta de inmueble no alcanzada por el impuesto. Pero si yo tengo un terreno, sobre ese terreno construyo una casa con el ánimo de venderla y obtener una ganancia, un lucro con esa venta, me constituye una empresa constructora. Por lo tanto, del precio de venta del inmueble, la parte del precio de venta del inmueble atribuible a la casa sí está grabado por lo que le debo porque es obra sobre inmueble propio, ¿sí?
Esto lo podemos trasladar, por ejemplo, el caso de una casa preexistente. Si yo compro una casa y la vendo en el mismo estado, eso no está grabado con la ley del IVA, es venta de inmueble. Pero si yo construyo una casa, le hago una mejora y vendo esa casa con el ánimo de tener un lucro, la parte del precio de venta de inmueble atribuible a esa mejora, que es la obra sobre inmueble propio, mientras yo sea empresa constructora, eso sí va a estar grabado por lo que es la ley del IVA. Vamos a tener una clase específica en el capítulo 4 vinculado a lo que es obra sobre inmueble propio, por lo tanto no me voy a detener mucho más a lo que de alguna manera he dicho. Hoy nos basta con lo que recién les comenté, pero sepan que es un hecho imponible complejo que hay que analizar, las alícuotas, cuando nace el hecho imponible, etc. Bueno, son todas cuestiones que vamos a ver cuando analicemos el capítulo 4. El inciso C de este artículo tercero se refiere a la construcción, elaboración o fabricación de una cosa mueble por encargo de un tercero, ¿sí? Acá estamos hablando si usa o no materia prima, aunque sea una cosa mueble que asume carácter inmueble por accesión, o que sea la cosa mueble que se obtiene el producto final o una etapa de un proceso posterior de elaboración, ¿sí? Ejemplo de eso puede ser si hoy yo contrato un carpintero para que me realice un juego de mesa, ¿tá? ¿Qué está haciendo el carpintero? Obtener una cosa mueble por encargo mío. Esa es el hecho imponible. Si la venta que hace el carpintero, la obtención de esa cosa mueble que hace el carpintero, es lo que está grabado por el impuesto al valor agregado, ¿tá? Pero esto, el artículo primero, inciso C, reconoce una excepción en su segundo párrafo, que está relacionado a cuando esa obtención de una cosa mueble por encargo de un tercero se convierte en el soporte material de un servicio exento no grava, ¿tá? Cuando eso es así, esa obtención de una cosa mueble no está grabada por el impuesto al valor agregado. Y ejemplo de ello podemos mencionar el caso de un servicio de radiología, ¿tá? Cuando a mí me sacan voy a un radiólogo, me sacan una radiografía, ¿en qué queda materializado el servicio? En una placa radiográfica. La placa radiográfica no es otra cosa que una cosa mueble obtenida por encargo de un tercero. Entonces uno podría decir esa cosa mueble está grabada por el impuesto, pero esa cosa mueble es el soporte material de un servicio radiológico. Y el servicio radiológico está exento de la ley del IVA por el artículo 7º, inciso H, con lo cual, ¿sí?, como el servicio está exento y la placa radiográfica es el soporte material de ese servicio exento, no está grabado por lo que es la ley del IVA. Hay un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación del año 1986 que trata precisamente este caso y concluye en este sentido. Pero no es el único caso, ¿sí? Podemos mencionar, por ejemplo, en el fallo, hay un fallo vinculado a esta situación, que es el fallo Luz Ferrando. No es el único, el fallo Cornalén también. En el fallo Cornalén de Cámara del año 2009, Cámara Nacional de Control Administrativa Federal, que se trató del servicio de las ópticas. Las ópticas son técnicos auxiliares de la medicina, por lo tanto, están exentos de acuerdo al 7º H. Esto lo dijo la Cámara. Entonces, la obtención o la provisión de los lentes de recetado o de los lentes de los lentes de contacto no son otra cosa que el soporte material de un servicio exento. Y lo declaró también exento en la ley. Esto lo dijo la Cámara en el fallo Luz Ferrando del año 2009. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el mismo criterio, sostuvo esta medida. Todo lo que estoy diciendo de antecedentes jurisprudenciales o de doctrina lo tienen en el material, con lo cual lo pueden consultar de ahí sin ninguna duda y en forma completa. Con respecto al soporte material, el artículo 6 del decreto reglamentario aclara que para que se considere soporte material a esa cosa mueble es necesario que la cosa mueble y el servicio exento se hayan prestado en forma conjunta, que la cosa mueble tenga un vínculo, una relación vinculante con el servicio exento, ya sea de índole funcional, técnico, natural, jurídico, entre ambos. Y tercero, que realmente constituye el soporte material de una obligación principal exenta. Si se dan esas condiciones en forma concurrente, pues entonces estamos hablando de un soporte material no alcanzado por el impuesto de valor agregado. El artículo tercero, inciso D, de la ley del IVA se refiere a la obtención de bienes de naturaleza por encargo de un tercero. Esto es básicamente cuando yo tengo maquinarias y otra persona tiene el campo y tiene la cosecha y me contrata a mí para levantar la cosecha. Bueno, lo que hago es la obtención de bienes de naturaleza por encargo de un tercero. Eso es lo que está grabado por el impuesto. Ahora, si la recolección de la cosecha la hace el propio productor, entonces ahí no hay servicio que está prestado tercero, lo hace él a título personal.
¿tá? Esto creo que tiene que quedar en claro. Es cuando un servicio de cosecha prestado a un tercero, en el caso que estamos mencionando. El artículo tercero, inciso E de la ley del IVA se refiere a las restantes locaciones y prestaciones de servicio. Estos tienen 21 incisos, ¿sí? Donde se detallan expresamente cuáles son las prestaciones de servicio, el servicio de comida, el servicio de restaurante, el servicio de alojamiento, etcétera, está comprendido en estas disposiciones. Me interesa, me remito a ellas, ¿sí? Están en el material, pero lo importante es tener en cuenta algún par de precisiones. Primero, con respecto al artículo tercero, inciso E21, artículo tercero, inciso E.1, ¿sí? Ese artículo tercero, inciso E.1 se refiere a los servicios de comida. Los servicios de comida están alcanzados por el impuesto de valor agregado, pero, dice su segundo párrafo, quedan exceptos del impuesto aquellos servicios de comida prestados en los lugares de trabajo, en los establecimientos sanitarios y en los establecimientos educacionales para uso exclusivo de los empleados, del paciente y su acompañante o de el alumnado. ¿Tá? Si el servicio de comida es prestado en esos lugares que están previstos en la ley y en forma exclusiva para estos sujetos, ese servicio queda excluido del objeto del impuesto de valor agregado. Ojo, que si tengo un servicio de comida prestado, por ejemplo, en un lugar de trabajo, es para los empleados, pero también yo ese servicio de comida se lo presto a terceros, sepan de que no es exclusivo y por lo tanto el servicio de comida pasa a estar grabado por el impuesto al valor agregado. ¿Tá? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un par de jurisprudencias vinculado a ello. Por ejemplo, ¿qué pasa con las máquinas expendedoras? Las máquinas expendedoras, que muchas veces están en los lugares de trabajo, que pueden estar en los servicios, en los establecimientos sanitarios o establecimientos educacionales, donde yo meto una ficha, meto plata y automáticamente me dan la comida, eso también queda excluido de impuestos. Bueno, hay un dictamen 78 del año 93 de la AFIP que sostuvo que eso no es servicio de comida, eso es venta de cosa mueble. Yo no estoy prestando ningún servicio, por lo tanto, al ser venta de cosa mueble, no hay exclusión que valga, está siempre alcanzado por lo que es el impuesto al valor agregado. Y tenemos otro caso que es importante analizarlo porque acá uno puede advertir que a veces la justicia tiene en cuenta la intención real del legislador más allá de lo que se haya expreso en la norma. Entonces, ¿qué pasa? Está claro que si los servicios de comida tienen un fin social, como el que prestaron a los empleados del lugar de trabajo, en los establecimientos sanitarios, establecimientos educacionales, ¿qué pasa, por ejemplo, con un servicio de comida que se presta en una villa de emergencia? Bueno, acá tuvo que intervenir la Corte, y en una causa que fue Prodecon, SA del año 2011, la Corte dijo que tiene el mismo fin que las excepciones previstas en el artículo 3, inciso E, segundo párrafo de la ley del IVA, por lo tanto quedan también excluidos del impuesto al valor agregado. ¿Tá? Adviertan entonces esa situación que obviamente la potestad la tendrá la justicia de resolver si quedan excluidos o no del impuesto. La otra aclaración que le queda hacer es el inciso 21 de este artículo 3, inciso E, porque hasta ahí, hasta el inciso 20, habla de las locaciones expresamente, pero después el inciso 21 dice las restantes locaciones y prestaciones de servicios realizadas a título oneroso y sin relación de dependencia. Es decir, este es el inciso bolsa, que produjo la generalización del impuesto para los servicios. Todos los servicios que no estaban expresamente contemplados en los puntos anteriores entraron por el tercero E21, entre ellos las colocaciones financieras o las prestaciones financieras. ¿Tá? Con lo cual, sepan esta disposición. Ahora, este artículo 321 tiene una serie de incisos adicionales, donde está, por ejemplo, el inciso M, los servicios digitales, donde está, por ejemplo, el inciso L, que excluye del impuesto a los seguros de vida de cualquier tipo. Bueno, entonces también fue motivo de discusión cuál es el concepto de seguro de vida o seguro en caso de muerte. Bueno, ¿qué pasaba con el seguro de sepelio? Acá hay una causa que es la causa Sol Naciente, seguro de personas, sociedad anónima, donde, como era un seguro de sepelio, la fisco sería que eso estaba grabado por el impuesto y el contribuyente decía, no, es similar al seguro de vida. Bueno, tanto el Tribunal Fiscal de la Nación como la Cámara, como la Corte, 2007, 2009 y 2010 y 2011, perdón, Cámara 2010, Corte Suprema de Justicia 2011, sostuvo que en realidad los dos cubren el mismo evento, que es la muerte. Tanto el seguro sepelio como el seguro de vida es un seguro que cubre el riesgo de una muerte. Por lo tanto, son muy similares en su estructura y además la ley del IVA habla de los seguros de vida de cualquier tipo, con lo cual es un concepto amplio y en ese sentido incluyó los seguros de sepelio. Con lo cual los seguros de sepelio también están exentos del impuesto
Bueno, hasta acá con el hecho imponible del artículo primero, inciso B. En la próxima emisión veremos los otros hechos imponibles del artículo primero de la ley del IVA y finalizamos con la parte de lo que es el objeto y nos meteremos en el sujeto. Bueno,